Universidad Tecnológica Intercontinental, Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, Trabajo Práctico de Derechos Reales de Garantías. Responsables: abogada Ana Carolina Cardoso Torres, abogado José Ramón Bogado Cardoso, abogado Félix Cañiza, abogado Mario Daniel Villalba Machuca, abogado Joaquín Barrios Villalba. Les presentamos seguidamente el trabajo que realizamos. Gracias. Antecedentes históricos. Breve reseña de la figura de la hipoteca en el derecho romano. Los romanos llaman res cosa a todo bien patrimonial, distinguiendo entre res corporales, cosas en sentido estricto, y res incorporales. Estas solo tienen existencia jurídica ideal. Tales son, por ejemplo, la herencia, los iura in re aliena, los créditos, etc. En la técnica del derecho moderno, la palabra cosa se limita al mundo corporal, y por cosas en sentido jurídico se entienden los objetos materiales sobre los cuales pueden recaer derechos y que son por naturaleza jurídicamente comerciables. De este modo se acota al campo de los derechos reales o derechos de cosas, al frente de los cuales figura el de propiedad. Todo derecho real presupone ineludiblemente la existencia de una cosa, res, que le sirva de objeto. La hipoteca o pignus conventum es aquel derecho que el deudor constituye a favor del acreedor hipotecario sobre una cosa propia o de un tercero, con su consentimiento para garantizar el cumplimiento de la obligación. Mecanismo de los derechos reales de garantía en derecho romano. El mecanismo de los derechos reales de garantía se explica en una alternativa. Si el deudor cumple su obligación, el derecho real que sirve para garantizarla se extingue. Si la incumple, el acreedor está facultado para vender la cosa a terceros, reteniendo el precio de venta hasta el monto de su crédito y restituyendo al deudor lo sobrante, superfluum. En base a este mecanismo se configuran los rasgos que identifican a estos derechos reales. Concepto de prenda en Roma. La prenda, pignus datum, es el derecho real constituido por el deudor pignorante a favor del acreedor pignoraticio sobre una cosa propia o de un tercero, con su consentimiento, transmitiéndole además la posesión de la misma como garantía del cumplimiento de la obligación. La transmisión de la posesión de la cosa pignorada al acreedor es también requisito de la prenda en el artículo 1863 del Código Civil Español. Derechos reales de garantía. El crédito tiene su punto de partida en una relación personal. Opera por dos necesidades opuestas. Una necesita dinero y la segunda tiene dinero y quiere obtener rendimiento. A partir de esta se genera el vínculo entre ambos, exigiéndose seguridades en garantía a satisfacer el crédito. Tenemos dos tipos de garantías, la personal y la real. En la personal, la confianza está puesta en el fiador. El acreedor tiene dos deudores. Y en la real, la deuda se garantiza con una cosa. Esta garantía real puede asumir distintas formas, siendo la prenda simple, en la que se produce la transferencia de la cosa al acreedor hasta que la deuda sea pagada. Y la otra es la hipoteca y la prenda con registro, en donde no se produce la transferencia de la cosa, el acreedor tiene el derecho de ejecutarla y hacerla vender en subasta pública para cobrar su crédito. No hay desplazamiento de la cosa. Y en ambos casos deben ser hechos por contrato, escritura pública e inscriptos en los registros respectivos. La figura de la hipoteca se encuentra comprendido en el Código Civil paraguayo,
abarcando desde el artículo 2356 al 2406. La hipoteca grava inmuebles, aeronaves y buques. Buques de ultramar, cabotaje mayor y cabotaje menor. En estos tres casos deben ser realizados por escritura pública y desde su inscripción en el registro respectivo surten efectos respecto a terceros. En cuanto al carácter de la hipoteca, este es de derecho real, accesorio por ser constituido en seguridad a una obligación principal, solemne porque solo puede ser por escritura pública, indivisible donde cada cosa y cada parte de ella queda afectada por la hipoteca. Mientras haya un saldo impago, la hipoteca subsiste íntegra. Convencional, por mediar necesariamente acuerdo de partes y la aceptación por el acreedor en escritura pública. Por último, la especialidad debe ser sobre inmueble determinado y suma determinada. Referente a la extensión de la hipoteca, esta hace referencia hasta dónde llega el efecto de la misma, comprendiendo los accesorios, mejoras, como los productos, rentas o alquileres debidos por arrendatarios, como así también la indemnización que deban pagar los seguros y la expropiación. Por el importe que el deudor debía al acreedor, este último le corresponderá lo que se le debía. Para que proceda la constitución de una hipoteca, debe reunir las siguientes condiciones: que el constituyente sea propietario del inmueble, debiendo ser otorgado por escritura pública con el respectivo informe de la Dirección de los Registros Públicos, tener capacidad para enajenar, como también la capacidad de poder aceptar. 3. Si se trata de un bien ganancial, tener el consentimiento del cónyuge. 4. Que se respete el principio de especialidad y sea registrado. En cuanto al carácter o principio de indivisibilidad, estas las encontramos en los artículos 2364 y el artículo 2365. Esta opera mientras haya un saldo impago sobre la totalidad del inmueble. La cancelación parcial no da lugar a la extinción parcial de la hipoteca. Tratándose de varios inmuebles comprendidos en una hipoteca, el acreedor tiene el derecho de perseguir todos los inmuebles simultáneamente o hacer ejecutar uno solo de ellos, como así también proceder a la venta en subasta de solo alguno de los inmuebles y no de todos, cuando con ello el crédito demandado se pueda satisfacer. Otro supuesto es el caso en que por un mismo crédito se constituye garantía hipotecaria sobre varios inmuebles de propietarios diferentes, en el que se ha iniciado demanda contra solo uno de ellos. Este puede exigir que se cite en juicio a los otros propietarios para que contribuyan al pago de la deuda proporcionalmente al valor de cada inmueble. Esta es una norma equitativa. Cláusulas nulas en la hipoteca. Prohibir al deudor oponer excepciones. La que permita al acreedor exigir el capital por mora de intereses menor a 6 meses. La que autoriza el remate sobre una base menor a 2/3 partes de la evaluación fiscal para el pago del impuesto inmobiliario. La que prohíba al propietario vender o gravar el bien hipotecado. La que otorga al acreedor el derecho directo a quedarse con el bien cuando sea de mucho más valor que la deuda o enajenarlo por otra vía que no sea la judicial. Por último,
la prohibición de establecer un plazo mayor de hipoteca a 20 años. Los efectos de la hipoteca respecto a terceros. Esta se configura desde que el mismo adquiere publicidad por medio de su inscripción en el registro respectivo. El gravamen inscripto afecta a cualquiera que lo posea, pudiendo además el acreedor demandar a los terceros poseedores por deterioro o perjuicio y ser indemnizado en su caso. Por otro lado, encontramos dos elementos contradictorios que confluyen, como son el pagaré y la hipoteca, instituciones dispares, pero que han conciliado, dando lugar al pagaré hipotecario, que une a su fluida transmisibilidad la garantía, siendo transmisible por endoso y debe inscribirse en el registro, donde el tenedor de los pagarés hipotecarios tiene acción ejecutiva contra el deudor, debiendo además acompañar copia de la escritura pública. En cuanto a la posibilidad de constituir hipoteca en el extranjero, estas son admisibles, las cuales deben ser protocolizados e inscritos en el registro público. Los efectos de la hipoteca respecto a terceros. Esta se configura desde que el mismo adquiere publicidad por medio de su inscripción en el registro respectivo. El gravamen inscripto afecta a cualquiera que lo posea, pudiendo además el acreedor demandar a los terceros poseedores por deterioro o perjuicio y ser indemnizado en su caso. Por otro lado, encontramos dos elementos contradictorios que confluyen, como son el pagaré y la hipoteca, instituciones dispares, pero que han conciliado, dando lugar al pagaré hipotecario, que une a su fluida transmisibilidad la garantía, siendo transmisible por endoso y debe inscribirse en el registro, donde el tenedor de los pagarés hipotecarios tiene acción ejecutiva contra el deudor, debiendo además acompañar copia de la escritura pública. En cuanto a la posibilidad de constituir hipoteca en el extranjero, estas son admisibles, las cuales deben ser protocolizados e inscritos en el registro público. La facultad del propietario del inmueble hipotecado. Aquí la regla es que el propietario del inmueble hipotecado conserva el ejercicio de todas las facultades inherentes al derecho de propiedad. Lo que no puede realizar son actos de disposición material, como ser, por ejemplo, una demolición, ni actos de disposición jurídica, como ser reconocer derechos a terceros sobre el inmueble. Ejemplo, el uso, el usufructo, la habitación o la servidumbre, ya que estos actos de disposición material o jurídica son perjudiciales al acreedor hipotecario. La hipoteca y su efecto en relación con los acreedores. Aquí se hace referencia al privilegio y rango hipotecario, estableciéndose el privilegio a favor de los acreedores hipotecarios siguiendo el orden de prioridad establecido por la fecha y hora de su inscripción. El acreedor tiene derecho a la venta del inmueble afectado a la hipoteca, aun estando éste en posesión de un tercero, salvo que el tercero poseedor pague la deuda o abandone el inmueble. En caso de mediar abandono, nos debemos remitir al artículo 506 del Código Procesal Civil, en el cual establece el plazo de 5 días para el pago de la deuda o el respectivo abandono del bien. A continuación, se mencionan las causas de extinción de la hipoteca, siendo por extinción total de la obligación principal, por la renuncia del derecho del acreedor hipotecario realizada por escritura pública, por la reunión en una misma persona la calidad de propietario y de acreedor hipotecario, a lo que llamamos confusión,
por el transcurso del plazo de 20 años contado desde el día de su inscripción y por último por remate judicial. Capítulo cuarto de la prenda. Artículo 2294. Por la constitución de la prenda se entrega al acreedor una cosa mueble o un título de crédito en seguridad de una obligación cierta o condicional, presente o futura. La prenda convencional podrá ser constituida por el deudor o un tercero. Este no quedará, en este caso, personalmente obligado, pero responderá por evicción. Artículo 2294, modificado por la Ley 3120/06, quedando como sigue. Artículo 2294. Por la constitución de la prenda, se entrega al acreedor una cosa mueble o un título de crédito en seguridad de una obligación cierta o condicional, presente o futura. La prenda convencional podrá ser constituida por el deudor o un tercero. Este no quedará, en este caso, personalmente obligado, pero responderá por la evicción. La prenda puede ser, según el caso, prenda referida a deuda cierta o prenda abierta. Artículo 2295. Solo puede constituir prenda el que es su dueño de la cosa o acreedor del crédito afectado y goza de capacidad de disponer de sus bienes. Solo puede recibir la cosa en prenda el que es capaz de contratar. El acreedor que de buena fe ha recibido del deudor o de un tercero un objeto del cual estos no eran propietarios, puede negar su entrega al verdadero propietario si no hubiere sido robado o perdido, o hubiera recibido el crédito de quien solo estaba en posesión de él. Artículo 2296. Para que la prenda pueda oponerse a terceros, debe constar su constitución en instrumento público o privado de fecha cierta, sea cual fuere la importancia del crédito. Debe el instrumento mencionar el importe del crédito o, tratándose de prenda abierta, el monto máximo de afectación de la cosa dada en prenda. Además, deberá contener una designación detallada de la especie y naturaleza de los objetos dados en prenda, su calidad, peso y medida, si estas indicaciones fuesen necesarias para individualizárselos. Artículo 2298. Es nula la convención hecha ante la exigibilidad de la deuda, por la que el acreedor prendario puede apropiarse de la prenda aunque su valor sea menor que el crédito, o que permita disponer de ella fuera de los modos establecidos por este código. Serán igualmente nulos el pacto comisorio y la convención que prive al acreedor del derecho de solicitar la venta de la cosa y la que impida al deudor oponer las excepciones de pago y falsedad extrínseca del título. El dueño de la cosa debe convenir con el acreedor que le pertenecerá ella con la estimación que se haga al tiempo del vencimiento de la deuda, pero no al tiempo de la celebración del contrato. Extensión de la garantía. Artículo 2299. La garantía se extiende a la deuda, intereses convencionales, intereses moratorios, intereses punitorios, cláusulas penales, daños causados por falta de incumplimiento de la obligación, gastos judiciales. Comprende además los accesorios y aumentos de la cosa. Derechos y obligaciones del acreedor. Obligaciones. Abstenerse de usar la cosa prendada, salvo consentimiento del deudor. Devolver la cosa empeñada con sus accesorios iniciales y posteriores. Derechos. Vender la cosa prendada. Comprar la cosa prendada ya sea en el remate público o en venta privada con autorización del juez si el valor no excede los 10 jornales mínimos legales. Quedarse con la cosa por adjudicación judicial en caso de no existir postores en remate o venta privada autorizada.
Derechos y obligaciones del dueño de la cosa. Obligaciones. El dueño debe al acreedor las expensas necesarias para la conservación de la cosa. Derechos. Uso abusivo o peligro de pérdida. El propietario tiene el derecho a exigir la restitución de la cosa a expensas del acreedor mediando uno de estos dos supuestos. La indivisibilidad de la prenda se encuentra estipulado en el artículo 2307. Al respecto, podemos decir que los efectos de la indivisibilidad se reflejan no solo entre las partes, sino también en relación a sus herederos. Entre las partes, cuando varias cosas hubieren sido pignoradas en garantía del mismo crédito, no se podrá rescatar una de ellas sin satisfacer previamente toda la obligación. Cuando el deudor muere, la obligación se divide entre todos los herederos. Si el fallecido es el acreedor, el heredero no puede liberar la prenda en perjuicio de los coherederos que no han sido pagados. En cuanto al orden en que van a ser realizadas las ventas, podrá ser fijada por el juez, cuya finalidad es evitar los innecesarios perjuicios de una venta masiva cuando con una parcial se hubiera podido cubrir la deuda. En cuanto a la siguiente interrogante, podemos mencionar como respuesta el artículo 2313, de la cual se infiere de que sí es posible constituir una segunda prenda, a condición que el segundo acreedor obtenga la posesión conjunta con el primero, lo que en la práctica es bastante difícil de realizar, por lo que se puede poner el objeto prendado en posesión de un tercero por cuenta común, lo que es más factible de realizar. En lo referente con la preferencia de cobro, se seguirá por el orden de su constitución, salvo que se trate de cosas que exijan registro, en cuyo caso predominará el orden de su inscripción. En relación a la prenda tácita, artículo 2314, se debe suponer una prenda constituida entre dos personas en garantía del cumplimiento de una obligación y luego el deudor contrae una segunda obligación respecto al mismo acreedor, siendo esta segunda obligación de vencimiento anterior a la primera. Aquí es lo que se produce a lo que se llama prenda tácita, por el cual el acreedor no estará obligado a la restitución de la prenda hasta tanto el deudor la abone las dos obligaciones que contrajo con él. Prenda sobre títulos de crédito. Requisitos. La norma se refiere a créditos o títulos no negociables por endoso. Respecto de ellos, exige dos requisitos para la constitución de la prenda. Una, la entrega del título al acreedor y la segunda, la notificación al deudor de que el crédito ha sido dado en prenda. En el supuesto de mediar pluralidad de acreedores, lo encontramos establecido en el artículo 2321. Para la preferencia en el cobro habrá de seguirse el orden de su constitución, salvo cuando se trate de cosas que exijan registro, en cuyo supuesto predominará el orden de su inscripción. Extinción de la prenda ordinaria. La prenda ordinaria termina por la extinción de la obligación a que accede, la transferencia del dominio de la cosa a favor del acreedor por cualquier título que sea. 3. La renuncia de la prenda hecha por el acreedor, aunque subsista el crédito. Bastará su declaración comunicada al dueño de la cosa. Y por último, la sola entrega de la cosa al constituyente, sin necesidad de declaración. El último tema a abarcar se refiere a la prenda con registro. Antecedentes en la normativa paraguaya. La prenda con registro
fue constituida en Paraguay por Decreto Ley número 896 del 22 de octubre de 1943, sustituyendo al Decreto Ley número 1339 de Prenda Agraria e Industrial, y ha pasado a integrar la legislación civil en la sección 3, capítulo 4, título 9, relativo a los derechos reales. El Código Civil vigente reproduce casi en su totalidad las disposiciones del Decreto Ley 896, salvo algunas disposiciones que le fuera agregada, como ser la posibilidad otorgada a los comerciantes de valerse de este instituto. Concepto de prenda con registro. La prenda con registro no requiere la entrega de la cosa para el nacimiento del derecho real. Se trata de una prenda sin desplazamiento. Para su constitución basta su inscripción en el registro prendario. Esta garantía real podrá constituirse sobre ganado de toda especie y sus productos, toda clase de máquinas destinadas a la explotación industrial o agropecuaria o cualquier instrumento de trabajo, los frutos de cualquier naturaleza, sean pendientes o ya separados, maderas cortadas y marcadas para su comercialización y los productos de minerías e industria, los vehículos automotores y sus acoplados, las embarcaciones de cabotaje menor, el derecho real de superficie forestal. En cuanto al derecho de los comerciantes, es una innovación en atención a las exigencias del comercio moderno. Aquí, el comerciante, por el precio o por el saldo de precio de las cosas vendidas, puede constituir la prenda con registro, facilitando así la concreción de los negocios, sin necesidad de recurrir a terceras personas que garanticen el acto de comercio. Lo encontramos estipulado en el artículo 23-29 del Código Civil Paraguayo. La forma de constitución del contrato de prenda, establecido en el artículo 2334, tenemos que la prenda con registro debe formalizarse por instrumento público o privado, pero solo producirá efectos con relación a terceros desde el día de su inscripción en el registro correspondiente. En caso que se instrumente por contrato privado, los formularios correspondientes deben ser proveídos por la oficina registradora. Contenido del contrato de prenda con registro, artículo 23-35. Si se trata de prenda referida a obligaciones ciertas y presentes, el contrato de prenda con registro deberá contener los nombres, apellidos y domicilios de los contratantes, el lugar de su celebración, fecha del vencimiento del crédito, monto, intereses anuales y lugar del pago. Tratándose de prenda constituida para garantizar obligaciones condicionales o futuras, bastará que las partes indiquen el monto máximo de afectación de los bienes dados en prenda. En todos los casos se deberá consignar la individualización exacta de los bienes grabados y la ubicación de estos, si están libres o no de gravámenes y si existe seguro. En el caso de ganados, se los individualizará por su número, edad, sexo, marca o señal, raza y calidad. En cuanto a los productos, su calidad, peso y número. En los productos industriales se consignará su naturaleza, cantidad y marca de fábrica. Y en los frutos se especificará si son o no fungibles, determinándose en el primer caso su calidad, graduación y variedad. En cuanto a la comunicación a la Oficina de Impuestos Internos y Registro General, de toda constitución de prenda con registro debe ser comunicada dentro de las 24 horas a la Oficina de Impuestos Internos y Registros. Esta norma se trata de procedimientos de carácter reglamentario. Las mismas son importantes para que no se cree un derecho ilusorio
a favor de los acreedores prendarios y pueda concederse a cabalidad la situación de las cosas gravadas, ya que, en caso contrario, al haber terceros adquirientes de buena fe, estos estarían protegidos y consolidarían su adquisición en detrimento del acreedor. En cuanto a la comunicación a la Oficina de Impuestos Internos y Registro General, de toda constitución de prenda con registro debe ser comunicada dentro de las 24 horas a la Oficina de Impuestos Internos y Registros. Esta norma se trata de procedimientos de carácter reglamentario. Las mismas son importantes para que no se cree un derecho ilusorio a favor de los acreedores prendarios y pueda concederse a cabalidad la situación de las cosas gravadas, ya que, en caso contrario, al haber terceros adquirientes de buena fe, estos estarían protegidos y consolidarían su adquisición en detrimento del acreedor. Por último, orden de preferencia de los pagos. Lo que debe resaltarse es que si bien los salarios por trabajos hechos respecto a la cosa con posterioridad a la fecha del contrato se consideran preferentes, no ocurre así con aquellos adeudados por similares trabajos anteriores, no habiendo por tanto relación con el crédito singular de los trabajadores sancionado por el Código del Trabajo. Le bastará al deudor de esos salarios celebrar un contrato de prenda con registro sobre la cosa para que tales salarios anteriores pasen al final de las preferencias legales. El artículo 2353 establece el orden con las preferencias siguientes. A. Pago de los gastos de justicia, de administración y conservación de los bienes prendados, incluso salarios desde la fecha del contrato hasta la venta, así como de arrendamiento del campo donde pastaron los animales y el deudor no fuere propietario del mismo. Si el arrendamiento sí hubiera estipulado pagadero en especies, el locador tendrá derecho a que le sea pagado su crédito en esta forma. B. Pago de impuestos fiscales y municipales que graven los bienes prendados. C. El pago del capital e intereses adeudados al acreedor prendario. Y por último, pago de los salarios, sueldos y gastos de recolección, trilla y desgranado u otros semejantes que se adeuden con anterioridad al contrato, siempre que estos créditos gocen de privilegios según las disposiciones de este código. Los acreedores a que se refiere el inciso A gozan de igual privilegio y serán prorrateados en caso de insuficiencia de producto de la venta. Tratándose de prenda con registro referida a obligaciones condicionales o futuras, esta preferencia se extenderá en todos los casos hasta el monto máximo de afectación de los bienes prendados. Seguidamente pondremos a consideración de todos los presentes un material audiovisual que esperamos sea del agrado de todos, y con esto decimos muchísimas gracias. Se nota el esfuerzo y el trabajo tesonero de todo el grupo. Gracias. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है चल चल तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ
पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो